Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 con La Tarde Está en Plenitud. Por primera vez, este programa nació en plena pandemia y es la primera vez que estamos haciendo acá el programa en vivo, cumplidos con todos los protocolos durante todos estos meses largos. Y también ahora, porque hay que seguir cuidándose mucho, pero ahora afortunadamente los que conducimos el programa tenemos la vacuna y seguiremos con el barbijo, seguiremos con el alcohol y cuidándonos. Pero es una enorme alegría estar nuevamente acá en el estudio de FM Amadeus y volvemos a agradecerle al doctor Crito por habernos recibido nuevamente en esta querida casa, nuestro agradecimiento a Claudio Lecam, a nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica, fundamentalmente en todos estos meses largos en el cual nuestro programa debimos hacerlo desde nuestras casas. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una alegría estar de nuevo acá en el estudio. Recordaba cuando veníamos hace 14 años como la primera vez. Cuando iniciamos. Claro, es como estar la primera vez acá, así que bueno, pero es una casa amiga. Y bueno, ansiosa y alegre de comenzar esta nueva aventura. También queremos agradecerle a muchos amigos y amigas de la cultura y del arte que nos siguen hace ya 30 y pico de años con nuestro proyecto cultural Generación Abierta y que nos desearon mucha suerte en este primer programa en vivo acá en la FM Amadeus. Así es, a los viejos amigos y a los nuevos y a los que se van a incorporar. Así es, y también preparados para los furcios, ¿no? Porque, claro, una cosa era hacer el programa de nuestras casas, ¿no? Íbamos para atrás, uy, mira, nos equivocamos, bueno, volvamos de nuevo, a ver, fijémonos el tiempo, ahora el tiempo tenemos que regularlo todos nosotros y nos vamos a equivocar, ¿no? Seguramente, pero bueno, está la pasión de hacerlo en el lugar que, bueno, la radio tiene esa magia, ¿no? Sí, como decía un amigo, colega de otra radio, la adrenalina que tiene hacer el programa en vivo no tiene comparación con nada, y es verdad, ¿no? Este programa de hoy está dedicado al país de Egipto. Estamos tratando, en La Tarde Está en Plenitud, de ir recorriendo el arte y la cultura de diferentes países, y hoy nos toca Egipto, ¿no, Nora? Así es, nos toca Egipto. Antes voy a decir los números de teléfono de acá de la radio. 11 4300 0114, 11 5431 9801. Bueno, si hablamos de Egipto y hablamos de escritor y hablamos de premio Nobel, tenemos que hablar de Naguib Mahfouz, el mayor cronista de Egipto contemporáneo, escritor, columnista, dramaturgo, guionista de cine, el único escritor en lengua árabe premiado con el Nobel de Literatura. Vivió 94 años, había nacido un 11 de diciembre de 1911, falleció en el 2006, estudió en la Universidad Rey Farouk, estudió filosofía, comenzó a escribir artículos para revistas especializadas como Al-Mayar, Al-Jadid,
a Risala. Con el fin de perfeccionar su inglés, en 1932 tradujo al árabe la obra de James Baker, El Antiguo Egipto. Entre 1939 y 1954 publicó 3 volúmenes de una proyectada serie de 40 novelas históricas ambientadas en el período faraónico, ese gran período, ¿no?, que hemos estudiado. Una maravilla. Tanto, toda la cultura egipcia como la hemos vivido en nuestras escuelas, ¿no?, en nuestros estudios de historia antigua. Se dedicó a escribir sobre temas también sociales, al tiempo que elaboró varios guiones para el cine. A esta etapa pertenece, por ejemplo, Principio y Fin, que contó con la participación de un joven, en aquel momento joven, el querido Omar Sharif, quien, tan ¿no?, recordado, ¿no? Tan recordado por sus obras como El Doctor Zhivago, ¿no es cierto? Sí. O también el clásico de Lawrence de Arabia. Fue una figura emblemática, ¿no? En las últimas... del 60 en adelante, ¿no? Recuerdo yo, el 60 y pico, 70, tal vez fueron las décadas, ¿no?, de mayor desarrollo actoral de él, ¿no? Así es, un hombre, bueno, muy preparado, que dominaba diversos idiomas como el inglés, el árabe, el español, el griego y el francés. Bueno, continuamos también con Naguib Mahfouz, considerado uno de los escritores árabes contemporáneos más innovadores, y el tema central de sus novelas ha sido el hombre y su impotencia para luchar contra el destino y ciertas convenciones sociales. En 1947 publicó la novela El Callejón de los Milagros, que se convirtió en uno de los más famosos escritos. Fue llevada al cine por el director mexicano Jorge Fons, que la ambientó en el México actual y con la que ganó el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana en el año 1996. Su producción comprende unas 40 novelas y colecciones, cuentos, la mayoría traducida al inglés y al francés. Entre sus obras cabe destacar Chicos de Gebelay, El ladrón y los perros, Miramar, La azucarera y Palacio del Deseo. A lo largo de su carrera experimentó con la técnica narrativa y en especial con el monólogo interno y la literatura del absurdo. Por su apoyo incondicional al Tratado de Paz entre Egipto e Israel en 1979, fue incluido en las listas negras de varios países árabes. En 1988 la Academia Sueca le galardonó el Premio Nobel de Literatura por haber elaborado un arte novelístico árabe con validez universal. Además, cuenta, entre otros premios, como dijimos, con el Premio de la Academia de la Lengua Árabe y el Premio Egipcio de Literatura, candidato al Premio Príncipe de Asturias en el año 2000, de su nombre a un premio de traducción organizado por el Instituto Cervantes. Su salud comenzó a deteriorarse en 1994 tras el atentado que sufrió, un atentado con un cuchillo que le causó graves daños en la visión y en la audición, y así como la parálisis del brazo derecho. Luego, pasados unos años, falleció. Vamos a leer unos pensamientos de él, por lo menos lo tenemos. Claro, así conocemos un poquito, ¿no?, cómo pensaba este Premio Nobel de Egipto. Venid a visitarme cada año, que es pecado el adiós si es para siempre. La juventud era una excusa para la falta, pero no para el atentado a su voluntad. Dios no cambiará la condición de un pueblo mientras éste no cambie lo que en sí tiene. Qué bueno ese pensamiento, ¿no? Porque a Dios se le piden tantas cosas, ¿no? Y hay muchas de estas cosas que en realidad dependen de los humanos. Así es, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que tiene que ver con los cambios en la mirada de las cosas. Sí, sí.
El amor es una barca con dos timones diferentes y ha sido creado para ser llevado entre dos. No hay nadie más feliz en el mundo que quien hace felices a los demás y comparte sus sufrimientos. Esto de poder estar, ¿no?, en las necesidades del otro. No mirar solamente nuestro ombligo. No es hacer feliz y estar en las necesidades. La cima del éxtasis resplandece en un cuerpo desposeído y árido, pero liberado por su desafiante deseo de alegría. A pesar de todo, al contrario de lo que mucha gente cree, el verdadero amor hace a los enamorados inmunes a las tentaciones. No permitas que el dolor venza sobre la fe. La verdadera felicidad nos abandona en la medida en que nosotros nos alejamos de la fe. Los sabios han dicho que una persona no merece el calificativo de humana hasta que es capaz de controlar sus deseos y sus pasiones. Pensaba en el anterior, ¿no? Qué bueno esto de, te dice este escritor, ¿no? No, ¿cómo era que decía al final? No permitas que el dolor venza sobre la fe. Venza sobre la fe. Esto de, a pesar de las dificultades, ¿no?, tratar de seguir adelante, seguir creyendo que se pueden las cosas, ¿no?, hacer. Sí, bueno, muy practicable en estos tiempos, ¿no? Que tanto decaimiento, claro, tanta incertidumbre. En situaciones límites, ¿no? Un pensamiento de este tipo es muy importante. Sí. No me angustia el mundo, es la suerte y el destino. No busco ni dinero ni prestigio. Me basta con una buena familia y una buena moral. Estos son algunos pensamientos de este grande Naguib Mahfouz, el mayor cronista de Egipto contemporáneo. Escapar del consumismo, ¿no?, al final. Claro, uno es feliz con lo que en realidad hace a su moral, a su integridad como persona. Las cosas básicas tan necesarias, ¿no? No, claro, a estar con los amigos, los afectos. Uh-huh. Así es. Agradecemos a Ricardo acá en la operación técnica esta música de fondo tan bella de Vangelis, ¿no? Sí, qué bueno que eligió esto para acompañarnos en el programa. Y hablando de música, vamos a pedirle a Ricardo de ir al primer tema musical. Adelante, por favor. Música sin fronteras. Vamos a la parte musical. El año pasado, 2020, se realizó en el Cairo, Egipto, un festival de jazz muy importante. Por eso vamos a escuchar al grupo Mai Kamal de Egipto interpretando el tema Kaina. Adelante, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy vamos a evocar a la cultura egipcia y me pareció importante traerle a los oyentes un artista contemporáneo, un artista joven que nació en diciembre de 1981 y que realizó sus estudios académicos, tiene una gran formación académica, ¿no? Más allá de su vocación artística, porque él ingresa a la Facultad de Bellas Artes en Luxor, Egipto. Se gradúa en el 2004 en la licenciatura en arte y más tarde en distintas ciudades realiza diferentes maestrías. Además, en la actualidad se desempeña como profesor asistente en el Departamento de Pintura Mural. Bueno, ya vamos a ver un poco por qué esto del Departamento de Pintura Mural, ¿no?
digamos que llega, las vanguardias llegan en un momento muy particular, ¿no? Y él, de algunas de las vanguardias, lo que aborda, igual que otros artistas, es el graffiti, ¿no? El graffiti del Cairo. Hay una gran ebullición en cuanto al arte callejero y al graffiti, por ejemplo, en el Cairo. Pero de todas formas, él en el año 2012 puso como abordó como un cambio, ¿no? en la temática sobre todo, porque hace un mural conmemorativo de la masacre de Port Said. Un artista muy preocupado por revivir lo que sería la cultura y las raíces de Egipto, ¿no? En cierta forma, él lo que trata es de resguardar la memoria de su pueblo y la identidad también, ¿no? Que me parece que es algo interesante a destacar porque es un artista joven que tiene esa preocupación por delante, ¿no? Algo que esto se puede percibir en su iconografía, ¿no? Un artista que coloca los problemas políticos de actualidad en relación a, digamos, a esa línea de tiempo, a esa línea espacial, ¿no? A lo largo de la historia de su país. Nos habla de ese vínculo opresor y oprimido. Esto en cuanto a sus murales, ¿no? Es reconocido, es un artista que es muy reconocido por el arte callejero, por el arte público, por supuesto por el muralismo del que venimos hablando. Y retomando un poco lo que comencé diciendo, sus pinturas, sus murales públicos, abarcan la identidad y ese carisma de su pueblo, ¿no? Él un poco en sus murales hace un relato de la historia de su pueblo. Un artista que ha trabajado a nivel internacional en exposiciones individuales, colectivas, en grandes lienzos, en murales públicos. Sus murales son típicamente multifacéticos, de múltiples capas que cada uno cuenta es como que relata una historia diferente. Y más allá del estilo de la pintura, que es único, el uso de un estilo neofaraónico tiene como objetivo devolver un poco esa prominencia de esos murales públicos de Egipto, ¿no? Siempre preocupado por la historia, ¿no? Por la historia de su país. Los murales públicos han jugado un papel muy importante en las aldeas de Egipto, y esto sería como un poco un rebrote, ¿no? Volver a hacer un resplandecer de lo que sus antecesores, sus maestros, los que en la antigüedad fueron plasmando, ¿no? en el arte egipcio. Muchas de estas imágenes se pueden ver ahora en la obra de arte Adwad hoy en día, ya que está inspirado en las famosas obras del arte antiguo egipcio, y se pueden ver en templos, museos, porque bueno, sus obras fueron trasladadas, rescatadas también muchas del arte callejero y llevada a distintos templos o a distintos museos, ¿no? También se inspira en otras formas del patrimonio intangible del antiguo egipcio, que todavía se encuentra en lo que sería el Alto Egipcio, como por ejemplo Taitibit, que es el árabe egipcio. Él
digamos que su forma de expresión tiene que ver un poco con esta cultura tradicional. Él respeta bastante y se encarga de hacer respetar las tradiciones de su país, pero lo interesante es que lo aborda en un lenguaje muy contemporáneo, en un lenguaje de lo que es el arte público, de lo que es el mural, de lo que es el arte callejero, y me parece que esta conjunción, ¿no?, de la historia, del relato que le contaron, de lo que vivió, de sus ancestros, con esta articulación del lenguaje contemporáneo y con su saber académico, es lo que hace que su obra realmente, tenga tanta calidad y sea tan valorada en el mundo, porque es un artista joven para ya haber realizado muestras internacionales, tanto individuales como colectivas. Así que un poco les quería dar este panorama, porque a veces cuando hablamos de Egipto, pensamos en el antiguo Egipto, y creo que hay muchos artistas jóvenes que de pronto evocan y no pierden esa esencia, pero lo transmutan en un lenguaje y en herramientas que tienen que ver mucho con el arte contemporáneo. Así que bueno, con esto me despido hasta la próxima semana. Gracias, Adriana, muy interesante lo tuyo y muy bueno las reflexiones finales. Hay artistas contemporáneos que sin perder sus raíces, sus orígenes, retratan muy bien aquellos primeros momentos, ¿no?, de cada lugar. Les comentamos, para aquellos que quieran contactarse con nuestro proyecto cultural Generación Abierta, pueden ingresar a www.generacionabierta.com.ar. Ahí se van a encontrar con números de la revista Generación Abierta, artículos, se van a encontrar con programas de radio. También los programas están en nuestro canal Generación Abierta en YouTube, pueden verlos ahí. Y también están acá en la FM Amadeus 91.1. Hace poquito falleció uno de nuestros grandes poetas argentinos, Rodolfo Alonso, quien integrara aquel mítico grupo Poesía Buenos Aires allá en la década del 50. Lo hemos recordado a Rodolfo desde nuestro proyecto Generación Abierta. Él nos acompañó mucho, sobre todo en la década del 90, en nuestro café literario Antonio Aliberti, en el café Montserrat y también cuando estuvimos en el café A los Poetas. Luego tuvo una función en una gestión, digamos, más operativa, cultural, en lugar en Trabuco se llamaba, y ahí también convocaba escritores, artistas, y ya mucho no lo veíamos por ese motivo, pero siempre estuvo muy ligado a nosotros, al grupo nuestro. Lamentablemente nos dejó este año y estábamos buscando material de poetas que queríamos acercarle a ustedes, porque este programa nos da esta posibilidad, ¿no?, de empezar a investigar y descubrir a muchos artistas de valía que hay en diferentes lugares del mundo. Y encontramos una nota precisamente de Rodolfo Alonso, en la cual él retrata muy bien una experiencia que tuvo cuando fue invitado al 7º Festival Internacional de Poesía en Medellín. Parece ser que un poeta también invitado, y de quien evidentemente Rodolfo era amigo, Jean Clarence Lambert, lo invitó a Rodolfo a colaborar con él en la traducción de un poeta egipcio muy destacado. Es así que este poeta, que también estaba en el lugar, en su habitación, observaba como Jean Clarence Lambert y Rodolfo Alonso
iban viendo el poema, ¿no?, de este poeta, Lambert, desde la versión en francés, y luego Rodolfo iba acotando desde su versión al español. La cuestión es que a la noche, en el vasto anfiteatro emplazado en lo alto del Cerro Nutibara, ante la reiterada multitud de muchos miles de personas ávidas de compartir poesía, un hecho milagroso, ¿no?, que se da en Medellín, Colombia, que miles de personas en lugares, digamos, deportivos, algo totalmente impensado, ¿no? Por ejemplo, acá concurren a escuchar poesía y escuchar a poetas. En esa noche, este poeta Hijazi dice el poema original en su propia lengua, con una encendida, incontrastable sensualidad, dice Rodolfo, mucho más que musical, y yo mismo, dice él, experimento vivamente conmovido al leer a continuación nuestra versión al español. Hijazi, nacido en 1935 en una pequeña aldea del delta del Nilo, cursó estudios en una escuela normal y dice Rodolfo en su nota que su origen modesto lo hizo muy sensible a la miseria del pueblo. Acá está el poema que Rodolfo traduce y que vamos a compartir con ustedes. Se llama Escultura. Ese cuerpo, tú no lo posees. Tú no lo eras, ese cuerpo, cuando entraste de pronto en mi cuarto y te sentaste en mi silla. Tu cuerpo, esa visita incierta, vino como una sombra adornada por tu ropa y se desnudó para aislarse en su propio rincón. Déjalo en la confusión de los tiempos y aléjate. Quiero descubrir su secreto, dialogar con él por medio de mi boca y mis manos, para que evoque su infancia, la edad previa a los recuerdos, las palabras que no fueron pronunciadas, los torbellinos de sangre alegre de la juventud, olvidando mañana su aurora y su tarde. Si fuera un tigre hambriento, le daría una copa de vino y encendería fuego en la chimenea. Si fuera una yegua desatada con sus crines al viento, la seguiría en el espejismo y la buscaría hasta el fin de los tiempos, para regresar con ella, pero sin domarla. ¿Cómo atrapar un relámpago? ¿Cómo encadenar la brasa del alma? Sin embargo, bailo con ella toda la noche, hasta el amanecer, cuando ella revive, como mármol despierto, desligada, libre, feliz en un tiempo eterno, revelando su corazón y buscando su deseo, perdido en las tardes y los jardines solitarios, dibujando con su desnudez interior imágenes que aparecen una tras otra sobre sus miembros, como los velos transparentes de sombra y de luz que caen en lluvia de crepúsculo sobre sus hombros y hacen como que respiran sobre ese cuerpo al que visten y desvisten. Cada vez que el cuerpo extiende una pierna, o suspira o descubre su blanco pecho, o acaricia su cabellera negra, el tiempo se detiene un instante y retoma su ritmo, cubriendo de sombras las frescas colinas y de luces las cimas, como una fuente que corre, se vuelve transparente sobre los guijarros y sombra entre las sombras, haciéndose espuma finalmente. Le he dicho al cuerpo, cuyo ardor se ha calmado durante la noche y que se ha vuelto una idea en mi cabeza, vuelve a ser lo que eras, mi dueño, pero aquello que fue nunca regresa. Hermosísimo poema, versión de Jean Clarence Lambert y Rodolfo Alonso. Y vamos a ir a otro tema musical. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras. Vamos a escuchar ahora al músico de jazz egipcio Hassem Abdul Kader,
quien toca con un grupo importante de jazz de Egipto, Akram Sharkawi, participando también del festival de jazz que se realizó en el Cairo el año pasado. Adelante, por favor. Qué buenos temas que hemos escuchado, ¿eh? Comentabas, Nora, que sí, hoy fue un día, hemos perdido a uno de los grandes corredores de autos, Carlos Reutemann, que no llegó a ser campeón del mundo, pero fue subcampeón 2 veces. Sí, fue uno de los últimos corredores que subió a un podio, ¿no? Sí. En realidad no hubo otro, así que lo vamos a recordar no solo como un gran deportista, sino también como un grande que nos llevó a conocer y amar también ese deporte que no... Nos levantábamos para verlo a Reutemann. Así es. Aparte, lo de él con el tiempo se va a valorar más, porque corrió en una época, primero que todavía había mucha diferencia en los autos, ¿no? No es como ahora que está todo muy marcado,
y son medio aburridas las carreras. Entonces dependía mucho del corredor, y la puesta a punto que ponía Carlos Reutemann a sus coches era maravilloso, y corrió en una época de grandes corredores, recuerdo Niki Lauda, Ayrton Senna, corredores maravillosos. Exactamente, ¿no? Entonces, todos estábamos mirando la TV y esperando. También lo hizo así, digo, en esa época, ¿no? Estaba Rafaela Carrá, que falleció también. Falleció y nos dejó, que también fue una figura muy emblemática. No era del gusto mío musical, pero la valoro mucho, aparte la valoro mucho en cuanto a su forma de pensar, de vivir y de sobrellevar, estaba aparentemente enferma, de sobrellevar los últimos tiempos con una gran dignidad. Así es, y repudiamos lo último, el asesinato del presidente de Haití. Muy lamentable, realmente. Es así el mundo, y por eso es tan importante estos espacios, ¿no es cierto?, por lo menos como para poder acercarnos a otro tipo de cosas que alimentan nuestro espíritu, sin estar al margen de la realidad, porque Generación Abierta siempre ha estado pendiente de lo que ocurre en la sociedad. Y tenemos un gran gusto, que es de volver a retomar el contacto. Ya lo habíamos iniciado con La Tarde Está en Plenitud, pero desde nuestras casas con un gran escritor, Luis Benítez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contento acá con Nora de volver a estar con vos, tomar contacto nuevamente, seguir desgranando esa obra tan importante que escribiste, que es la historia de la poesía argentina. Bueno, muchas gracias, muy amables son. Un cariño para vos y para Nora. Gracias. Bueno, habíamos quedado la última vez que evidentemente hay momentos, ¿no es cierto?, y grupos, instituciones que son muy importantes dentro de nuestra historia cultural y merecen un capítulo aparte, ¿no? Y habíamos pensado, Luisito, en charlar un poquito sobre el famoso Grupo Sur, ¿no es cierto? Ah, perfecto, sí, Que fundamental presencia en nuestra historia de la poesía. Así es. Un poco, bueno, vos lo incluís en el libro, ¿no es cierto? Y lo destacás muy bien, ¿no? Como un grupo, aparte con tantas décadas, ¿no?, que cubre Victoria Ocampo con su gente, ¿no? Sí, efectivamente, pero vos sabés que la patada inicial, digámoslo así, la dio un escritor estadounidense para la fundación de Sur. De Sur. Sí. Waldo Frank. Sí. Nacido en 1889 y que falleció en el 67, visitó la Argentina en 1928, invitado por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires para dictar una serie de conferencias referidas a la actualidad cultural de su país, de los Estados Unidos. Sí. Victoria Ocampo, y pertenecía a una rica familia local, poseía numerosos contactos con personalidades de la cultura, tanto argentinas como europeas. Ella conoció a Frank a través del escritor argentino Eduardo Mallea, importante narrador, ya lo sabemos. Qué figura, pero ¿no? fue el norteamericano quien le sugirió a Victoria la posibilidad de publicar una revista periódica que tuviese por tarea la difusión de la literatura europea y la del Nuevo Mundo. Y no faltó nadie, ¿no? Bueno, era una novedad muy importante, porque si bien la Argentina en esos años 30 estaba perdiendo la insularidad, digamos, cultural que había tenido en décadas anteriores, hacía falta una publicación como Sur para traer las vanguardias que en realidad no eran tales ya. O sea, que acá llegó todo más tarde. Por ejemplo, el surrealismo, que lo enterró André Breton, su creador, en 1935, acá llegó con presencia a partir de los años 40. O sea, no estaba abierto el canal de comunicación con las novedades culturales, literarias del resto del mundo como lo tenemos ahora. Los medios de comunicación eran otros y bueno, eso hizo que Sur comenzara a convertirse en el medio de difusión de distintos movimientos y de autores que antes de Sur no estaban traducidos en nuestro país. Se constituyó en uno de los sucesos de mayor peso en la vida cultural latinoamericana del siglo XX. O sea, la importancia de Sur no es solamente local, sino que es continental. El primer número se editó en 1931
y aparecía cada 4 meses, esto hasta 1934. Después de un año de interrupción, su edición se reanudó en forma mensual. ¿Les interesa saber qué autores, algunos de los tantos que publicaron en Sur, cuáles fueron? Adelante, claro. Bueno, aquí mira tenemos trabajos originales de autores de la talla de Paul Valéry, Aldous Huxley, Martin Heidegger, el mayor filósofo del siglo XX, Henri Michaud, Albert Camus, Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, André Malraux, Roger Collois, Antonin Artaud. Antonin Artaud llega acá a través de Sur. Georges Duhamel, Dylan Thomas, William Faulkner, Jean Genet, John James Osborne y Virginia Woolf. Qué versatilidad, ¿no? Sí, de eso es voces. lo que pensaba, qué amplitud, ¿no? Y que de estéticas diferentes. Sí, absolutamente diferente. Lo que pasa es que dentro de lo que son, digamos, las vanguardias y la difusión de las vanguardias, tenemos que ver que Sur lo que nos trae son autores y obras ya consagrados en el hemisferio norte, no que trae novedades, vanguardias recién aparecidas. Lo que Gente hace Nobel no aparece mucho. ¿Perdón? Autores nobles prácticamente no aparecen, ¿no? Como decís vos. Aparecen algunos. Pero en general no, digamos. Locales, ¿no? Claro, sí. Pero lo fundamental era, la misión de Sur es establecer un puente con lo ya plenamente aceptado por la cultura en Europa y los Estados Unidos. Por eso es interesante ver estos nombres, ¿no? Que fueron en muchos casos traducidos por primera vez gracias a Sur. Claro, y no olvidemos además que Sur, además de ser una revista, era una editorial. Así es. Era una editorial, o sea, también publicaba libros. Y la gente que ayudó a Victorio Campo a hacer realidad Sur, también fueron autores de gran importancia en ese momento algunos y otros de mayor importancia luego, como, mirá, por ejemplo, el primer secretario de redacción, Guillermo de Torres, que era cuñado de Jorge Luis Borges. Sí. Tal luego. Después José Bianco, un autor que no lo tenemos tan presente ahora, pero era muy importante, un excelente narrador. Y en la redacción lo tenías a Waldo Frank, que como dijimos era el norteamericano que dio la idea, José Ortega Gasset, nada menos, Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, María Rosa Oliver y Borges. Claro. Nuestro omnipresente Borges, que acompaña a la literatura argentina desde que trajo el ultraísmo, que lo vimos ya en otros encuentros radiales. El fierrismo, ¿no es cierto? Sí, Borges va atravesando las distintas etapas del género en la Argentina. Fue un hombre longevo, ¿no? Y además tuvo una obra determinante para nuestras letras y para la literatura española en general, ¿no? Seguro. Y esta revista, mientras tanto, iba acompañando los movimientos históricos, políticos, sociales que se daban tanto en Europa como acá en América, ¿no? Sí, lo que pasa es que dentro del mismo seno de Sur, en el tema político, hubo algunas controversias. Una de las más sonadas es la que implicó la salida de la Secretaría de Redacción de José Bianco. Cuando Victorio Campos se entera que José Bianco va a Cuba después de la Revolución Cubana, como lo hacían muchos otros intelectuales, ¿no? En su momento, tuvo que alejarse él de la redacción. Fue una gran pérdida para la publicación. O sea, no es que eran que había un criterio homogéneo dentro de lo que era la redacción. Te di el caso de Bianco porque fue el caso así más sonado, más fuerte de controversia política dentro de Victorio Campo. Era una liberal, y Bianco podemos definirlo como un señor con inquietudes, con otras inquietudes, y bueno, estalló la tormenta. O sea que ella en realidad dirigía todo, ¿no? Decidía un poco acerca de... Sí, bueno, ella, el alma mater era Victoria Campo, además de ser la que ponía la plata, ¿no? Porque ella invirtió su fortuna
que era cuantiosa, la invirtió en Sur. Claro. Que repito, no solo en la revista, uno cuando dice Sur piensa inmediatamente en pero era una editorial también. Claro. Publicaba libros y todo eso había que moverlo. Y además Victorio Campo tenía, como dijimos antes, muchos contactos ya hechos dentro de lo que era la cultura europea. Por ejemplo, conoció y visitó a Virginia Woolf, que menciona ampliamente en sus diarios. Contacto con Virginia Woolf, nada más y nada menos. Y ese es un caso. Ella fue una mecenas extraordinaria, realmente se le debe muchísimo a Victorio Campo. Pero además yo insisto en que tenemos que pensar lo que era la época, ¿no? Estamos hablando de los años 30. No había los medios de comunicación que hay ahora, ni la divulgación de la que disfrutamos nosotros en estos momentos. Ese Sur era una absoluta novedad lo que las páginas de Sur traían. Claro, como una ventana al mundo. Y aparte, como decís vos, y un proyecto de tantas décadas que nos atraviesa nuestra historia, porque, digamos, ya teníamos el primer golpe cívico a Irigoyen, ¿no es cierto? Después estuvo el golpe a Perón, y Sur atravesando, ¿no?, todas esas décadas, digamos, e inserta dentro de todo ese contexto, ¿no? Exactamente, sí. Y además hay otro detalle importante. Cuando Sur ya tenía 10 años de presencia en nuestras letras, sirvió para salvarnos de una nueva forma de insularidad. Había algo en la generación del 40, eso lo vamos a ver después, que aspiraba a una suerte de regreso a formas más tradicionales, con autores y obras que hablaban de un nacionalismo de corta mira en los peores casos. Sí. Y la presencia de Sur permitió sortear esa posibilidad que hubiese sido todo un problema, ¿no? Como una suerte de regresión. Sí, un gran atraso, hubiera sido un gran atraso. Sujeto a una larga discusión esta, ¿no? No, pero hubiera sido un gran atraso, sin duda. Claro. Sí, iba a ir para atrás. Igual no toda la generación del 40, ya eso lo vamos a ver en próximas emisiones, participaba de estos mismos criterios. Sí. Pero estaba, es el factor de riesgo ese estaba. Y Sur contribuyó algo, una suerte de internacionalismo que ya estaba declarado en otros países y que se instaló, también gracias a Sur en Argentina, produciendo una circulación de textos e ideas provenientes de diversas culturas, ¿no? Hay que pensar en las traducciones realizadas, tanto para Sur como revista, como para la editorial del mismo nombre, amén de la labor paralela de otros sellos de la misma época. Cuando tuvo lugar un nuevo fenómeno dentro de la poesía local que testimonia una vez más la complejidad del conjunto. Justamente se trata de la poética de generación del 40, caracterizada por un retorno, que veremos que no es acabadamente tal, a formas sintónicas más tradicionales, con claros precedentes en la historia de la poesía argentina labrada hasta esta fecha. Ese es un poco el panorama de este periodo que estamos tratando. ¿Y por qué fue una figura tan controvertida? Ella era una mujer de muy firme carácter, por decirlo de alguna manera, acostumbrada a mandar. Y aparte, su posición, ¿no? Como de género marca un antecedente también importante, ¿no? Sí, vamos a decirlo con todas las letras. Estamos hablando de los años 30, claro, y de una mujer, por más que era una mujer de la entre comillas aristocracia argentina. El papel de la mujer en la época no era el de escritora, era como una especie de rara avis, ¿no? Pero totalmente, por eso digo, ¿no? Es muy destacable. Pensá ya en los problemas que tuvo antes Alfonsín Storni, por ejemplo, que era vista como un bicho raro en ese ambiente. Y de pronto aparece esta señora, Victoria Campo, y que no solamente escribe, y es una importante escritora ella misma,
sino que además desarrolla una tarea realmente gigantesca, trayendo autores que acá eran prácticamente desconocidos, una figura descollante en las letras. Y vos sabés que vos cada vez que haces algo, que lo vas a hacer bien y luego otras cosas las vas a hacer con errores, vas a tener críticas. Ella tuvo muchas críticas. Y también desde el lado de la política. De hecho, en la época del peronismo se la llevaron presa a Victoria Campo, como se la llevaron en cana a la hermana de Borges y a la mamá de Borges también. Claro, sí, y por eso digo que es un proyecto que está inserto en un contexto histórico muy fuerte, ¿no? Y con todas las vicisitudes que pudo tener tanto Victoria, bueno, como otra gente de la cultura, digamos, ¿no? Pero me parece muy bueno que hayamos hecho una parte, digamos, ¿no? Una parte de Sur, porque marca un punto muy importante de nuestra cultura, y ya te estamos convocando para seguir adelante con la otra parte que queda, que es muy rica también a partir de los años 40. ¿Te parece bien, Luis? Me parece excelente y les agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicarnos con la vasta audiencia que tienen ustedes. No, este es el primer programa en vivo que estamos haciendo acá. Sí, bueno, pero ya son conocidos y aparte tienen una larga historia atrás. Ustedes tienen un gran prontuario en la cultura argentina. Un gran prontuario. Pero parece que fuera el primero, ¿viste? Pero es así. Bueno, Luis, una etapa nueva. Luis, un gran abrazo y retomamos prontamente el contacto. Que sigas muy bien. Encantado y muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a vos. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao. Qué importante, ¿no? Todo lo que nos cuenta Luis Benítez acerca de la historia cultural de nuestro país y la figura tan emblemática. Ya estaba pensando que no hay nada mejor que hacer el programa en vivo realmente, porque sí, en serio, porque de pronto cuando uno lo hacía grabado, uno estaba, a ver, mucho tiempo, no es mucho tiempo. Fíjate, pudimos hablar un montón de cosas con Luis y con suma tranquilidad, ¿no es cierto? Se pueden decir tantas cosas en breves minutos. Sí, ¿no? Es verdad. No es lo mismo. No es lo mismo. Volviendo a Generación Abierta, que no lo comentamos al principio, tenemos nuestras vías, ¿no?, de contacto, que son generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, el sitio web que reiteramos, www.generacionabierta.com.ar. También tenemos el canal Generación Abierta, que la gente se puede suscribir gratuitamente, donde están todos los videos, todos los programas, todas las actividades que Generación Abierta viene desarrollando desde hace muchísimos años. Instagram, Twitter, LinkedIn, sí. Estamos también en todos esos lugares, aparte de Facebook, ¿no? Por supuesto. Y también queremos agradecerle a Edar, que se contactó con nosotros, que nos estaba escuchando. También le mandamos saludos a Daniel, un podólogo importante del barrio de Caballito, que nos escucha de los comienzos, porque hay mucha gente que escucha esta radio, gente de la cultura, gente amiga nuestra. Que nos descubrieron nuevamente. Que nos descubrieron, como Norma Sokol, también, que escucha esta radio y nos ha descubierto. En realidad nos descubre a través de un anuncio que hace la radio de nuestro programa. Y ella estaba en la cocina, dice, y de pronto escucho Generación Abierta. Entonces me escribió, porque no pudo después seguir, digamos, se había cortado. Y bueno, ahí me dice, sí, le digo, estamos nuevamente en esta querida casa, así que bueno, también sumamos otra voz más para el programa. Así es. Y ya nos estamos yendo. Queremos agradecerle a Ricardo. Ha sido realmente muy bueno, Ricardo, una conexión perfecta, a pesar de ser el primer programa, todo muy bien articulado. Así que muchas gracias. Y bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el miércoles próximo. Wagging tongues might not